El viento helado azotaba las calles desiertas de la ciudad, arrastrando hojas secas y papeles arrugados que giraban en espirales antes de perderse en la oscuridad. Las farolas parpadeaban de manera intermitente, proyectando sombras alargadas que parecían moverse por sí solas. En el corazón del distrito financiero, un edificio de cristal se alzaba imponente, iluminado por dentro como un faro en medio de la noche. Era la sede de Eclipse Industries, una de las corporaciones más poderosas del mundo, y en su interior una reunión estaba a punto de cambiar todo. Alexander Kane, el CEO de la empresa, caminaba por el pasillo con paso firme, su traje impecable y su mirada fría reflejando la determinación de un hombre acostumbrado a ganar. Pero esa noche, algo era diferente. Algo en el aire, en el silencio que lo rodeaba, le decía que el control que tanto había cultivado estaba a punto de desmoronarse. Al final del pasillo, en una sala de juntas iluminada tenuemente, un hombre esperaba. Era Samuel Hayes, un pasante de 60 años que había sido contratado recientemente. Su presencia en la empresa era un misterio, y Kane no toleraba misterios. Con una sonrisa fría, Kane abrió la puerta y entró en la sala, decidido a dejar las cosas claras. Pero lo que no sabía era que Samuel Hayes no era quien decía ser, y que esa reunión desencadenaría una serie de eventos que cambiarían su vida para siempre. El tribunal estaba en silencio, solo interrumpido por el leve murmullo de los presentes que esperaban el inicio de la audiencia. La jueza Eleanor Hartman, conocida por su severidad y su falta de paciencia, ocupaba su lugar en el estrado con una expresión de aburrimiento. Era una mujer de mediana edad, con el cabello recogido en un moño impecable y unas gafas que descansaban sobre la punta de su nariz. Su reputación como una jueza implacable era bien merecida, y nadie en la sala se atrevía a cruzarla. Esa mañana, sin embargo, algo diferente estaba a punto de suceder. En el banquillo de los acusados, una joven de no más de 17 años se estaba sentada con la cabeza gacha. Llevaba una sudadera con capucha y unos jeans desgastados, y su cabello castaño caía sobre su rostro, ocultando sus ojos. Parecía fuera de lugar en el ambiente formal del tribunal, y la jueza Hartman no tardó en notarlo. «Señorita». Swing, la jueza, miró el documento frente a ella. «Emily Carter, ¿es ese su nombre?» La joven asintió lentamente, sin levantar la vista. «Sí, señora». La jueza frunció el ceño, claramente molesta por la falta de formalidad. «Señorita Carter, este es un tribunal, no un patio de recreo. Le sugiero que se comporte con el respeto que este lugar merece». Emily levantó la vista por primera vez, y sus ojos verdes brillaron con una mezcla de nerviosismo y determinación. «Lo siento, señora, es mi primera vez aquí». La jueza Hartman soltó un suspiro exasperado. «Bueno, espero que sea también la última. Ahora puede explicarme por qué está aquí». Emily tragó saliva como si estuviera preparándose para decir algo importante. «Estoy aquí porque creo que se está cometiendo una injusticia». La jueza arqueó una ceja, claramente intrigada pero también escéptica. «¿Una injusticia? ¿Y qué sabe usted de injusticias, señorita Carter?» Emily se enderezó en su asiento y por primera vez su voz sonó firme. «Sé lo suficiente, señora, y estoy aquí para demostrarlo». La jueza Hartman no pudo evitar soltar una risa burlona. ¿Demostrarlo? ¿Y cómo planea hacer eso exactamente? ¿Con su sudadera y sus jeans? Los presentes en la sala intercambiaron miradas incómodas, pero nadie se atrevió a intervenir. Emily, sin embargo, no se inmutó. «Con el debido respeto, señora, creo que la justicia no debería depender de la ropa que uno lleva». La jueza Hartman se inclinó hacia adelante, con una expresión que ahora era de puro desdén. «La justicia, señorita Carter, depende de muchas cosas, y una de ellas es el respeto por las instituciones, algo que claramente usted no tiene». Emily la miró directamente a los ojos, y por primera vez, la jueza Hartman vio algo en su mirada que la hizo dudar. Una especie de confianza inquebrantable, como si la joven supiera algo que ella no. «Señora», dijo Emily con voz calmada pero firme, «le pido que me permita hablar. Tengo información que podría cambiar el curso de este caso». La jueza Hartman se quedó en silencio por un momento, como si estuviera considerando la posibilidad. Finalmente asintió con un gesto de la mano. «Muy bien, señorita Carter, tiene 5 minutos, pero le advierto, si esto es una pérdida de tiempo, no será indulgente con usted». Emily asintió y se puso de pie. Con un movimiento sorprendentemente seguro, se quitó la sudadera con capucha, revelando un traje impecable debajo. Luego se recogió el cabello en un moño y se ajustó las gafas que llevaba en el bolsillo de su sudadera. La transformación fue tan rápida que dejó a todos en la sala boquiabiertos. «Gracias, señora.
dijo Emily con una voz que ahora sonaba completamente diferente. «Pero creo que debería presentarme formalmente. Mi nombre es Emily Carter, pero también soy la abogada defensora en este caso». La sala estalló en murmullos de sorpresa, pero la jueza Hartman se quedó completamente en silencio, mirando a Emily con una expresión que mezclaba incredulidad y furia. El silencio en la sala era palpable. Todos los presentes, desde los abogados hasta los espectadores, miraban a Emily con una mezcla de asombro y confusión. La joven que minutos antes parecía una adolescente perdida ahora lucía un traje impecable, con una postura erguida y una mirada que transmitía una confianza inquebrantable. La jueza Hartman, por su parte, parecía estar al borde de un ataque de ira. ¿Qué es esto?», preguntó la jueza con una voz que apenas lograba mantener la calma. «¿Está diciendo que es una abogada?». Emily asintió con una sonrisa leve pero no burlona. «Sí, señora. Soy una abogada licenciada y estoy aquí para defender a mi cliente». La jueza Hartman se inclinó hacia adelante, con una expresión que ahora era de puro escepticismo. ¿Y cómo es que nadie en esta sala lo sabía? ¿Por qué se presentó disfrazada de «hemos de esto»? Emily mantuvo la calma, como si hubiera estado esperando esa pregunta. «Porque, señora, quería asegurarme de que este caso se juzgara de manera justa, sin prejuicios ni influencias externas. Y lamentablemente en este tribunal eso no siempre es posible». La jueza Hartman se quedó en silencio por un momento, como si estuviera tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Finalmente, se reclinó en su silla y cruzó los brazos. «Muy bien, señorita Carter, o debería decir abogada Carter, tiene mi atención. ¿Qué es lo que tiene que decir?». Emily asintió y se acercó al estrado, llevando consigo una carpeta llena de documentos. «Este caso, señora, es mucho más de lo que parece. Mi cliente Event, el señor Daniel Reyes, ha sido acusado de un crimen que no cometió, y tengo pruebas que lo demuestran». La jueza Hartman frunció el ceño, claramente intrigada pero también escéptica. «¿Pruebas? ¿Y por qué no se presentaron antes?». Emily sonrió levemente, como si supiera algo que la jueza no. «Porque, señora, las pruebas fueron ocultadas deliberadamente, y la única manera de sacarlas a la luz era asegurarme de que este tribunal no estuviera influenciado por ciertas personas». La jueza Hartman se quedó en silencio, sintiendo que el ambiente en la sala había cambiado por completo. Algo en la voz de Emily, en su confianza, le decía que esta joven no era una simple abogada. Había algo más, algo que no podía ignorar. «Muy bien, abogada Carter», dijo finalmente, con una voz que ahora sonaba más cautelosa que furiosa. «Presente sus pruebas, pero le advierto, si esto es una farsa, no será indulgente con usted». Emily asintió y abrió la carpeta, sacando una serie de documentos y fotografías. «Esto, señora, es evidencia de que mi cliente fue incriminado deliberadamente. Las pruebas presentadas por la Fiscalía fueron manipuladas y los testigos clave fueron sobornados». La sala estalló en murmullos de sorpresa, pero la jueza Hartman levantó una mano para silenciarlos. «¿Y cómo obtuvo esta información, abogada Carter?». Emily la miró directamente a los ojos y por primera vez la jueza Hartman vio algo en su mirada que la hizo dudar, una especie de tristeza profunda mezclada con una determinación inquebrantable. «Porque, señora», dijo Emily con voz calmada pero firme, «yo misma fui víctima de una injusticia similar y sé lo que es luchar contra un sistema que parece estar en tu contra». La jueza Hartman se quedó en silencio, sintiendo que el peso de las palabras de Emily la aplastaba. No quería creerlo, pero algo en la voz de la joven le decía que era verdad. «Muy bien, abogada Carter», dijo finalmente, con una voz que ahora sonaba más cautelosa que furiosa. «Presente sus pruebas, pero le advierto, si esto es una farsa, no será indulgente con usted». Emily asintió y comenzó a presentar su caso, con una elocuencia y una pasión que dejaron a todos en la sala boquiabiertos. Pero lo que nadie sabía era que Emily tenía un plan más grande, un plan que iba más allá de este caso. Y la jueza Hartman estaba inmuno a punto de descubrir que a veces las apariencias engañan. Emily Carter, ahora revelada como una abogada disfrazada, comenzó y iba a desplegar su caso con una precisión y una elocuencia que dejaron a fin a todos en la sala sin palabras. Los documentos que sacó de su carpeta no eran simples papeles. Eran pruebas contundentes que desmontaban la acusación contra su cliente, Daniel Reyes. Fotografías, registros bancarios, declaraciones de testigos que habían sido silenciados. Todo estaba allí, meticulosamente organizado. «Señora jueza», comenzó Emily con una voz clara y firme que resonó en la sala, «mi cliente, el señor Reyes, fue incriminado por personas que tenían mucho que ganar con su encarcelamiento.
Estas pruebas muestran que los testigos clave fueron sobornados y que las evidencias presentadas por la Fiscalía fueron manipuladas. La jueza Hartman, aunque todavía incómoda por la forma en que Emily había entrado en su tribunal, no podía ignorar la contundencia de las pruebas. ¿Y cómo obtuvo estas pruebas, abogada Carter?, preguntó con una mezcla de escepticismo y curiosidad. Emily sonrió levemente como si supiera que esa pregunta llegaría. Con mucho esfuerzo, señora, y con la ayuda de personas que, como yo, creen en la justicia. Pero hay algo más que debe saber. La jueza frunció el ceño claramente intrigada. ¿Algo más? ¿De qué están hablando? Emily se acercó un poco más al estrado, con una expresión que ahora era seria, casi solemne. Este caso no es solo sobre el señor Reyes, es sobre algo mucho más grande, algo que aún ha estado ocurriendo en este tribunal durante años. La sala quedó en silencio, y todos los presentes contuvieron la respiración. La jueza Hartman se inclinó hacia adelante, con una expresión que ahora era de pura atención. ¿Qué quiere decir, abogada Carter? Emily tomó un respiro profundo, como si estuviera preparándose para revelar algo que había estado guardando durante mucho tiempo. Señora, hay una red de corrupción dentro de este sistema judicial. Personas que manipulan casos, sobornan testigos y aseguran condenas injustas para beneficio propio. Y tengo razones para creer que esta red está conectada con personas dentro de este tribunal. La jueza Hartman se quedó en silencio, sintiendo que el peso de las palabras de Emily la aplastaba. No quería creerlo, pero algo en la voz de la joven le decía que era verdad. ¿Y qué pruebas tiene de eso? ¿Compone Placement?, preguntó finalmente con voz temblorosa. Emily asintió y sacó otro documento de su carpeta. Esto, señora, es una lista de casos que han sido manipulados en los últimos 5 años. Casos en los que personas inocentes fueron condenadas y en los que ciertos jueces y fiscales recibieron pagos sustanciosos por asegurar esas condenas. La jueza Hartman tomó el documento con manos temblorosas y comenzó a leerlo. A medida que avanzaba, su rostro se volvía más pálido. Esto es imposible, murmuró, aunque sabía que no lo era. Emily la miró directamente a los ojos y por primera vez la jueza Hartman vio algo en su mirada que la hizo dudar. Una especie de tristeza profunda, mezclada con una determinación inquebrantable. No es imposible, señora, y si no hacemos algo al respecto, seguirá ocurriendo. La jueza Hartman se quedó en silencio, sintiendo que el peso de las palabras de Emily la aplastaba. No sabía qué creer, ni qué hacer. Pero una cosa era clara. Emily Carter no había venido a este tribunal solo para defender a Daniel Reyes. Había venido por una razón mucho más grande, y esa razón tenía que ver con el sistema que la jueza Zim había servido durante toda su vida. La sala del tribunal estaba en un silencio sepulcral. Todos los presentes, desde los abogados hasta los espectadores, miraban a Emily Carter con una mezcla de asombro y temor. La joven abogada, que minutos antes había sido subestimada y ridiculizada, ahora tenía el control total de la situación. La jueza Hartman, por su parte, parecía estar al borde de un colapso emocional. «Abogada Carter», dijo la jueza finalmente, con una voz que apenas lograba mantener la calma. «¿Qué espera lograr con esto? ¿Cree que puede cambiar un sistema que ha estado corrupto durante años?» Emily la miró directamente a los ojos, y por primera vez la jueza Hartman vio algo en su mirada que la hizo dudar. Una especie de tristeza profunda, mezclada con una determinación inquebrantable. «No espero cambiarlo de la noche a la mañana, señora, pero si no empezamos por algún lado, nunca lo haremos». La jueza se reclinó en su silla, sintiendo que el peso de las palabras de Emily la aplastaba. No quería creerlo, pero sabía que no podía seguir ignorando la realidad. «Muy bien, abogada Carter», dijo finalmente, con una voz que ahora sonaba más cautelosa que furiosa. «Presente sus pruebas, pero le advierto, si esto es una farsa no será indulgente con usted». Emily asintió y comenzó a presentar su caso, con una elocuencia y una pasión que dejaron a todos en la sala boquiabiertos. Pero lo que nadie sabía era que Emily tenía un plan más grande, un plan que iba más allá de este caso. Y la jueza Hartman estaba a punto de descubrir que a veces las apariencias engañan. «Señora jueza», comenzó Emily con una voz clara y firme que resonó en la sala. «Mi cliente, el señor Reyes, fue incriminado por personas que tenían mucho que ganar con su encarcelamiento. Estas pruebas muestran que los testigos clave fueron sobornados y que las evidencias presentadas por la Fiscalía fueron manipuladas». La jueza Hartman, aunque todavía incómoda por la forma en que Emily había entrado en su tribunal, no podía ignorar la contundencia de las pruebas. «¿Y cómo obtuvo estas pruebas, abogada Carter?».
Ish preguntó con una mezcla de escepticismo y curiosidad. Emily sonrió levemente como si supiera que esa pregunta llegaría. Con mucho esfuerzo, señora, y con la ayuda de personas que, como yo, creen en la justicia. Pero hay algo más que debe saber. La jueza frunció el ceño claramente intrigada. ¿Algo más? ¿De qué está hablando? Emily se acercó un poco más al estrado con una expresión que ahora era seria, casi solemne. Este caso no es solo sobre el señor Reyes, es sobre algo mucho más grande, algo que ha estado ocurriendo en este tribunal durante años. La sala quedó en silencio, y todos los presentes contuvieron la respiración. La jueza Hartman se inclinó hacia Deco adelante, con una expresión que ahora era de pura atención. ¿Qué quiere decir, abogada Carter? Emily tomó un respiro profundo, como si estuviera preparándose para revelar algo que había estado guardando durante mucho tiempo. Señora, hay una red de corrupción dentro de este sistema judicial. Personas que manipulan casos, sobornan testigos y aseguran condenas injustas para beneficio propio. Y tengo razones para creer que esta red está conectada con personas dentro de este tribunal. La jueza Hartman se quedó en silencio, sintiendo que el peso de las palabras de Emily la aplastaba. No quería creerlo, pero algo en la voz de la joven le decía que era verdad. ¿Y qué pruebas tiene de eso? Component Placement preguntó finalmente con voz temblorosa. Emily asintió y sacó otro documento de su carpeta. Esto, señora, es una lista de casos que han sido manipulados en los últimos 5 años. Casos en los que personas inocentes fueron condenadas y en los que ciertos jueces y fiscales recibieron pagos sustanciosos por asegurar esas condenas. La jueza Hartman tomó el documento con manos temblorosas y comenzó a leerlo. A medida que avanzaba, su rostro se volvía más pálido. Esto es imposible, murmuró, aunque sabía que no lo era. Emily la miró directamente a los ojos y por primera vez, la jueza Hartman vio algo en su mirada que la hizo dudar. Una especie de tristeza profunda, mezclada con una determinación inquebrantable. No es imposible, señora, y si no hacemos algo al respecto, seguirá ocurriendo. La jueza Hartman se quedó en silencio, sintiendo que el peso de las palabras de Emily la aplastaba. No sabía qué creer, ni qué hacer. Pero una cosa era clara. Emily Carter no había venido a este tribunal solo para defender a Daniel Reyes. Había venido por una razón mucho más grande, y esa razón tenía que ver con el sistema que la jueza me había servido durante toda su vida. La jueza Hartman se quedó mirando el documento que Emily le había entregado, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Los nombres que aparecían en la lista eran conocidos: jueces, fiscales, incluso algunos abogados de renombre, personas que ella había considerado colegas respetables durante años. Y ahora, según las pruebas que Emily presentaba, estaban involucrados en una red de corrupción que había arruinado vidas y destruido familias. Esto no puede ser real, murmuró la jueza, aunque sabía que lo era. Las pruebas eran demasiado contundentes para ignorarlas. Emily se acercó un poco más, con una expresión que ahora era seria, casi solemne. Lo es, señora, y si no hacemos algo al respecto, seguirá ocurriendo. Más personas inocentes serán condenadas y más familias serán destruidas. La jueza Hartman se quedó en silencio, sintiendo que el peso de las palabras de Emily la aplastaba. No sabía qué creer, ni qué hacer, pero una cosa era clara: no podía seguir ignorando la realidad. ¿Y qué sugiere que hagamos, abogada Carter? Component Placement preguntó finalmente, con voz temblorosa. Emily tomó un respiro profundo, como si estuviera preparándose para revelar algo que había estado guardando durante mucho tiempo. Hay una manera de corregir esto, dijo con voz calmada pero firme. Pero para hacerlo, debemos estar dispuestos a enfrentar el pasado y a tomar decisiones difíciles. La jueza frunció el ceño claramente intrigada. ¿Decisiones difíciles? ¿De qué está Milwaukee hablando? Emily la miró directamente a los ojos. Y por primera vez, la jueza Hartman vio algo en su mirada que la hizo dudar. Una especie de tristeza profunda, mezclada con una determinación inquebrantable. Debemos exponer a las personas involucradas en esta red de corrupción. Debemos asegurarnos de que se haga justicia, no solo para el señor Reyes, sino para todas las personas que han sido víctimas de este sistema. La jueza Hartman se quedó en silencio, sintiendo que el peso de las palabras de Emily la aplastaba. No quería creerlo, pero sabía que no podía seguir ignorando la realidad. ¿Y cómo planea hacer eso? Component Placement preguntó finalmente con voz quebrada. Emily sonrió levemente como si supiera algo que la jueza no. Ya he comenzado, señora. Estas pruebas son solo el principio. Hay más, mucho más.
pero necesito su ayuda para asegurarme de que se haga justicia. La jueza Hartman se reclinó en su silla, sintiendo que el mundo a su alrededor se desvanecía. No sabía qué creer, ni qué hacer. Pero una cosa era clara. Emily Carter no era una simple abogada. Había algo más en ella, algo que no podía ignorar. «Muy bien, abogada Carter», dijo finalmente, con una voz que ahora sonaba más cautelosa que furiosa. «Presente sus pruebas, pero le advierto, si esto es una farsa, no será indulgente con usted». Emily asintió y comenzó a presentar su caso, con una elocuencia y una pasión que dejaron a todos en la sala boquiabiertos. Pero lo que nadie sabía era que Emily tenía un plan más grande, un plan que iba más allá de este caso. Y la jueza Hartman estaba a punto de descubrir que a veces las apariencias engañan. La sala del tribunal estaba en silencio, pero la tensión en el aire era palpable. Emily Carter, ahora revelada como una abogada brillante y estratégica, había presentado un caso tan contundente que incluso la jueza Hartman, conocida por su dureza, parecía estar reconsiderando su postura. Sin embargo, lo que nadie en la sala sabía era que Emily tenía un último movimiento, uno que cambiaría todo. «Señora jueza», dijo Emily con una voz que ahora resonaba con una autoridad inquebrantable. «He presentado pruebas que demuestran no solo la inocencia de mi cliente, Daniel Reyes, sino también la existencia de una red de corrupción que ha operado en este tribunal durante años. Pero hay algo más que debe saber». La jueza Hartman, que hasta ahora había mantenido una expresión de escepticismo controlada, frunció el ceño. «¿Algo más, abogada Carter? ¿Qué más podría haber?» Emily tomó un respiro profundo, como si estuviera preparándose para revelar algo que había estado guardando durante mucho tiempo. Luego sacó un último documento de su carpeta. Era una carta, escrita en un papel antiguo y con una caligrafía que parecía familiar. «Esta carta», comenzó Emily con voz calmada pero firme, «fue escrita hace 20 años por alguien que conocía muy bien este sistema judicial. Alguien que intentó exponer la corrupción pero fue silenciado». La jueza Hartman tomó la carta con manos temblorosas y comenzó a leerla. A medida que avanzaba, su rostro se volvía más pálido. Esto es imposible», murmuró, aunque sabía que no lo era. Emily la miró directamente a los ojos, y por primera vez, la jueza Hartman vio algo en su mirada que la hizo dudar. Una especie de tristeza profunda, mezclada con una determinación inquebrantable. «No es imposible, señora, y si no hacemos algo al respecto seguirá ocurriendo». La jueza Hartman se quedó en silencio, sintiendo que el peso de las palabras de Emily la aplastaba. No sabía qué creer, ni qué hacer. Pero una cosa era clara. Emily Carter no había venido a este tribunal solo para defender a Daniel Reyes. Había venido por una razón mucho más grande. Y esa razón tenía que ver con el sistema que la jueza Vida Statim había servido durante toda su vida. «¿Y qué sugiere que hagamos, abogada Carter?», «On component placement?», preguntó finalmente, con voz temblorosa. Emily tomó un respiro profundo, como si estuviera preparándose para revelar algo que había estado guardando durante mucho tiempo. «Hay una manera de corregir esto», dijo con voz calmada pero firme. «Pero para hacerlo, debemos estar dispuestos a enfrentar el pasado y a tomar decisiones difíciles». La jueza frunció el ceño, claramente intrigada. «¿Decisiones difíciles? ¿De qué están hablando?». Emily la miró directamente a los ojos, y por primera vez la jueza Hartman vio algo en su mirada que la hizo dudar. Una especie de tristeza profunda, mezclada con una determinación inquebrantable. «Debemos exponer a las personas involucradas en esta red de corrupción. Debemos asegurarnos de que se haga justicia, no solo para el señor Reyes, sino para todas las personas que han sido víctimas de este sistema». La jueza Hartman se quedó en silencio, sintiendo que el peso de las palabras de Emily la aplastaba. No quería creerlo, pero sabía que no podía seguir ignorando la realidad. ¿Y cómo planea hacer eso? «¿Component placement?», preguntó finalmente con voz quebrada. Emily sonrió levemente como si supiera algo que la jueza no. «Ya he comenzado, señora. Estas pruebas son solo el principio. Hay más, mucho más. Pero necesito su ayuda para asegurarme de que se haga justicia». La jueza Hartman se reclinó en su silla, sintiendo que el mundo a su alrededor se desvanecía. No sabía qué creer, ni qué hacer. Pero una cosa era clara. Emily Carter no era una simple abogada. Había algo más en ella, algo que no podía ignorar. «Muy bien, abogada Carter», dijo finalmente, con una voz que ahora sonaba más cautelosa que furiosa. «Presente sus pruebas, pero le advierto, si esto es una farsa, no será indulgente con usted». Emily asintió y comenzó a presentar su caso, con una elocuencia y una pasión que dejaron a todos en la sala boquiabiertos.
Pero lo que nadie sabía era que Emily tenía un plan más grande, un plan que iba más allá de este caso. Y la jueza Hartman estaba y Mogstam a punto de descubrir que a veces las apariencias engañan.